Este podcast se disfruta mejor con audífonos, así que ponte unos. Las voces que hacen parte de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores y la historia de la locución en Colombia, Latinoamérica y el mundo están aquí, en Vidas ACL, un podcast para conocer las historias de los dueños de grandes voces que hacen parte de nuestra cotidianidad, cargándonos de la emoción que transmiten sus voces. Vidas ACL, un podcast original de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. De esta zona nadie quiere salir. Nominados a Mejor VFX, Frío en la Montaña, Edwin Giovanni Soto Berneo y Lady Joana Silva Castillo. Frecuencia Sena, una señal que no se detiene. Esta semana aprenderemos juntos a través de la radio. ¡Jodido! Frenar la deforestación es crucial para mitigar los efectos del cambio climático y garantizar la sostenibilidad hídrica. Te está desconcentrando y en realidad la gracia del podcast es entender todo el contenido sin tener que ver la pantalla. Hola, soy Daniel Rincón y esto es Vidas ACL, el programa que se emite precisamente desde la sala Mobile World y que tiene una producción de La Pauta. Hoy estamos, como siempre, patrocinados por Tula Mix, un audio totalmente perfecto, captura el sonido de manera de verdad magistral. Y un invitado que también ha entendido que el sonido, que la voz tiene magia. Sebastián Martínez Millán, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Sebastián, ¿qué es ser locutor? Uy, es una respuesta... A mí me parece que es complejo porque siento que hay muchos tipos de locutores, ¿sí? Hace unos años estaríamos acostumbrados al locutor de radio y era el único que había, pero hoy en día siento que hay muchos tipos de locutores. Pero principalmente, y hablándolo, aterrizándolo a algo profesional, ser locutor es darle vida a las ideas que se tienen que expresar. ¿Y qué es La Pauta? No quería empezar hablando primero de la empresa, pero bueno, listo. La Pauta Smart es una productora de podcast. La Pauta Smart. Smart. Okay. Ese es el nombre completo, pero La Pauta, cuando le dices La Pauta también está bien. Okay. Nosotros, originalmente La Pauta nace como una empresa para hacer marketing, publicidad digital, ¿cierto? Pero en ese momento yo estaba desempleado cuando genero la idea y casualmente me sale un trabajo que es donde conozco a Juliana, que es mi socia en el negocio, Juliana en Gutiérrez. La empresa. Juliana Gutiérrez, que es mi socia y mi pareja. Okay. Y antes, pues, como te decía, yo estaba sin trabajo, invento la marca, pero casualmente me sale el otro trabajo y por tiempos no puedo hacer absolutamente nada más con La Pauta y queda como congelado el proyecto. El trabajo en el que nos conocimos era una emisora virtual para una empresa de entretenimiento, para una empresa de casinos. Ritmo 777radio.com, la melodía de tu suerte. Y nosotros lo que hacíamos era un programa que principalmente como que atendía a los clientes de forma radiofónica, digámosle así. Entonces teníamos que si había alguna promoción o algún sorteo, había incentivos para los clientes que estaban jugando, había sorteos que hacíamos en vivo y era como mencionar códigos para que las personas reclamaran premios y todo el tiempo estábamos girando en un ecosistema de generar más ganancias o más premios para el que estuviera jugando. El pasado 5 de marzo volvió a caer el Super Acumulatón Express. Entonces, pues durante 4 años más o menos estuvimos juntos, en ese 4 años o 3 más o menos, ya se me perdió la cuenta. Estuvimos juntos en esa emisora. Y finalmente un día nos empezó a cansar como la monotonía de ese trabajo y también nos dimos cuenta que estábamos dejando de lado cosas como personales y quisimos retomar la idea de La Pauta. Y ya veníamos hablando del tema de podcast, ya estaba empezando a ponerse mucho más en tendencia. El año pasado, 2023, fue cuando estalló y todo el mundo empezó a hacer podcast, por lo menos acá en Latinoamérica, porque eso en Estados Unidos viene haciéndose hace mucho tiempo. Pero antes de eso nosotros ya veníamos dándonos cuenta, entonces quisimos empezar a buscar la forma de ya registrar la marca como tal con Cámara de Comercio y hacer todas estas cosas. Y así es como nació La Pauta Smart, siendo primero un proyecto de marketing digital para redes sociales y evolucionando a lo que hoy en día es la productora de podcast. También seguimos ofreciendo esos servicios de antes, pero nuestro enfoque principal es hacer podcast. ¿Qué es un podcast?
Un podcast es un archivo de audio que está disponible en internet para escucharlo en cualquier momento. Y que está vestido, está producido. Sí y no. Okay. Hay muchos podcasts que comienzan, prendo la cámara, prendo el micrófono y empiezo a hablar y ese es mi podcast. No tiene cabezote. Este podcast se disfruta mejor. No tiene música de fondo, no tiene absolutamente nada. Pero es un programa o una grabación que yo subo contando algo. Eso sí es muy importante. Los podcasts tienen que contar alguna historia, tienen que tener algún tema central del que se quiera hablar. Y generalmente cuando alguien crea un podcast, lo enfoca a una única temática, ¿sí? Obviamente hay muchos, o sea, empieza a diversificarse el contenido. La historia, la cocina, el automovilismo. Supongamos que alguien es apasionado de los automóviles, crea un podcast en el que se va a dedicar a hablar de motores, de llantas, de marcas, caballos de fuerza, todo ese tipo novedades. De cosas. Y puede segmentar todo lo que tiene un vehículo, convertirlo en un episodio. Entonces hoy vamos a hablar de la bocina y resulta que empieza a contarnos la historia de cómo nació la bocina y quién se inventó la bocina, y eso se convierte en un único episodio de podcast. Puede pasar porque la gracia es contar historias. ¿Y cuánto debe durar un podcast? ¿Tiene algún, llamémoslo así, tiempo determinado, adecuado, recomendado? Sí, pues sí y no. Eso depende mucho a quién le quieres llegar. Okay. Entonces, por ejemplo, si aquí a este programa que estamos haciendo traemos a una personalidad de la radio, de la locución que es muy querida por la gente, vale la pena hacer un episodio que dure por ahí 1 hora. ¿Por qué no? Para que nos cuente todo lo que se pueda. Pero si tu formato lo tienes limitado y quieres que todas las entrevistas salgan por 30 minutos, tú eliges que solamente va a ser de 30 minutos porque tu tiempo cuesta, porque la persona no puede quedarse mucho tiempo. Pero hay podcasts que se hacen con amigos. Y no hay invitados, sino que siempre son los mismos amigos que se sientan a hablar. Y pueden durar 2, 3 horas hablando. Y ese se convierte en un podcast larguísimo, que es muy raro que alguien lo escuche completo, pero es un formato que ¿siempre es grabado? ¿O hay podcast en vivo, 6 horas en vivo? O sea, lo que pasa es que si tú haces un en vivo, ya prácticamente no es podcast, porque pues la gente ya te vio, pero en un directo. Lo puedes agarrar a lo que grabaste y editarlo y acomodarlo y luego resubirlo, y la persona que nunca te escuchó técnicamente te va a empezar a escuchar como si ya fueras un podcast, porque pues no estás en directo, no puedes interactuar. Por ejemplo, un reality. Cuando tú haces los directos de tus entrevistas en Instagram, tú interactúas mucho con la gente que está a tu alrededor. Si tú subieras ese directo saludando al que se conectó, saludando a las personas que están ahí, si tú subes eso y lo conviertes en podcast, va a ser muy raro que la persona que te está escuchando esté como, pero ¿a quién saluda si esto es un podcast? Claro, esto aquí no hay nadie en este momento. Entonces, esa es como la diferencia que se puede encontrar entre un directo y un podcast. Si uno prende un micrófono, prende una cámara, un celular, hoy en día que tenemos cámaras en los celulares, yo recuerdo hace muchos años uno tenía un celular que era para hablar por teléfono. Sí. Hoy en día tenemos cámaras que nos sirven para hablar por teléfono. Hoy en día venden la cámara y tal, y bueno, en fin. En ese orden de ideas, si yo prendo la cámara y hago un podcast, hoy voy a hablarles de la importancia de Lucio Dalla, uno de los grandes cantantes italianos. Y hablo 5 minutos y me grabo, lo subo a TikTok. ¿Eso se puede? ¿Y eso es un podcast? ¿O es otro lenguaje? Digamos que ahí depende mucho de la percepción que tenga cada quien de lo que es y no es podcast, ¿sí? Porque alguien podría decirte TikTok no es una plataforma para podcast. ¿Cierto? Y en ese momento lo que tú estás subiendo con tu cámara prendida y que tú sales en primer plano, estarías haciendo un videoblog, ¿cierto? Contando una historia de eso. Pero resulta que ese mismo video a ti te gustó tanto que lo convertiste en solo audio y lo pasaste para Spotify. Podría considerarse podcast porque técnicamente si tú lo encuentras ahí y la historia tiene un principio, un nudo, un desenlace y un final, técnicamente ya la puedes considerar podcast. Sí, todo lo que tú subes a internet, ahí queda almacenado. Hay un montón de servidores donde uno puede montar los podcasts, pero para no enredarnos con ese tema, te digo que sí, o sea, uno lo publica para que quede disponible en plataformas y ahí ya lo pueden escuchar. Entonces, lo que tú estás diciendo de los celulares democratizaron de cierta forma la producción de contenidos, ¿sí? Entonces, ese término de democratizar se empezó a utilizar
cuando las redes sociales empiezan a tomar más fuerzas y la gente empieza a poder compartir sus propios contenidos. Y si tú quisieras crearte un canal de YouTube hablando del tema que se te ocurra, pues tú ya eres independiente y no necesitas pagarle a una productora de televisión para que te monte tu programa al aire. Nope. O para que lo pase por una cadena por cable, digámoslo así. Nope. Porque tú eres libre de utilizar tus medios para producir tu contenido y luego subirlo a internet. Entonces, de cierta forma, eso es lo que se refiere con democratizar la creación de contenido. Entonces, cuando tenemos un celular, tenemos prácticamente un centro de producción completo porque tiene la cámara, tiene el micrófono, directamente en el celular puedes editar con una aplicación. Por ejemplo, CapCut es una muy conocida para editar video, hay unas para editar audio. Entonces tienes todo disponible en tu celular que puedes llevar a cualquier lado en tu bolsillo y en cualquier momento grabar y hacer una edición. Entonces sí, prácticamente hoy en día por eso hay tantos programas, por eso hay tanta gente haciendo cosas, porque es mucho más fácil que de pronto en la época en que tú empezaste a hacer radio y locución. Si yo quiero aprender a hacer un podcast o dictar una clase, ¿me acerco a La Pauta Smart? Sí, también tenemos ese servicio porque entendemos que hay gente que con el tiempo trabajando por lo menos en los medios ha aprendido a editar, ¿cierto? Pero publicar los podcasts no es como publicar videos en YouTube o en Instagram que tú te metes y te sale la opción subir, no. Hay que hacerlo a través de una plataforma y hay ciertas cosas que hay que tener como claras para poderlo hacer. Y una cosa que sí es muy importante en el podcast es que tú tengas buena calidad de audio. Si tú estás escuchando un podcast que por momentos el volumen está por allá y de repente el volumen está muy presente, eso es cansón. Y a la gente no le gusta tener sus audífonos puestos y empezar a escuchar algo muy fuerte o empezar a sentir que no entiende lo que le están hablando. Entonces, para el tema de calidad de audio sí es muy importante tenerlo en cuenta al momento que uno quiera hacer un podcast. Cuando haces un video, la calidad del audio puede variar porque si no te quedó bien algo, le montas subtítulos. Claro. ¿Sí? Le pones alguito ahí para que se entienda qué fue lo que pasó y te curas en ese sentido. Pero para los podcasts sí es obligatorio que todo el tiempo el audio sea muy bueno. Así sea un podcast con video. Porque hay gente que escucha podcasts que sí tienen video grabado, pero no le ponen cuidado al video porque están ocupados, pero les gusta mucho el tema y el formato que tienen, entonces simplemente ponen el teléfono a un lado y se quedan escuchando. El futuro del Instagram. Vidas ACL. Yo creo que esas plataformas tienen todavía mucho que dar, porque el video prácticamente es el rey de todos los formatos. ¡Viva el rey! Tú tienes fotografía, pero si tú subes una foto a Instagram, tienes menos visualizaciones que las que tendrías si subes un video. Tú tienes audio, que es una muy buena opción de contenido, pero no tiene la misma cantidad de fanáticos, llamémoslo así, que el video. Y como Instagram, TikTok, Facebook incluso se volcaron hacia que todo el contenido sea principalmente video, pues esas plataformas tienen todavía mucho futuro. El problema es que llegue una competencia que tenga ideas muy innovadoras o que tenga un modelo de negocio muy interesante, tanto así para que la gente deje de utilizarlas. O lo otro es que hay algunas plataformas que se vuelven obsoletas por los adolescentes, digámoslo así. Entonces, nosotros que conocimos Facebook desde sus inicios, seguimos utilizándola constantemente. Pero las personas que tienen hoy en día 14, 15 años, ya no les gusta Facebook porque sienten que esa es una red social para personas mayores, para viejitos o algo así. Instagram, los muchachos de 14, 15 lo usan. Sí la suelen usar todavía, sí, pero de pronto les puede gustar más TikTok, ¿sí? Y si llega a aparecer alguna que sea un poquito más disruptiva y que no la tengan los adultos, la van a empezar a usar porque quieren estar en un lugar donde no haya como esa autoridad, llamémosle así. Sebastián, usted que es una persona que es conocedora de todo este tema de tecnologías con La Pauta Smart y por supuesto con un hombre joven, un hombre de apenas 33 años que está dedicado a esto toda su vida, yo quiero saber por qué en TikTok, explíquenme por qué en TikTok una persona sale y dice, hoy me voy a poner los tenis. Oiga, mis tenis me encantan. Get ready with me. 50 millones de personas viéndolo. ¿Cómo explicar eso? Para mí eso, la otra, o sale mucha gente bailando. ¿Qué es lo que pasa con mucho? Es que es muy importante bailar, es necesario bailar. O cosas como le digo, hoy voy a tomar agua.
y se sirven un vaso de agua, se lo toman, 12 millones de... Explíqueme eso que no logro entender. Yo siento que hay muchos factores, o sea, es que en nuestra época podríamos decir, voy a referirme a la generación que se encontró con el rock y tenía papás que venían de escuchar boleros o de escuchar cualquier otra cosa. Y aparece el rock y eso es muy como desconcertante para los papás, para la generación mayor, porque no entienden el estilo, la vestimenta, no entienden todo este tema, digamos, esta subcultura que se genera a través del rock. Entonces, pasa que los adolescentes se apropian de eso, ¿cierto? Y ahora, cuando tú tienes la posibilidad de crear contenido desde muy pequeño y no tienes una idea clara de qué hacer o qué contenido crear, qué decir algo que sea interesante, llamémosle así, pues puedes montarte en las tendencias. Y que no tengas nada que decir no es malo, porque pues uno tiene que formar su carácter a través del tiempo. Pero pues como está ese afán de crear contenido, de subir algo y de decir yo tengo un TikTok grande, yo tengo una cuenta con muchos seguidores, pues empieza a aparecer ese contenido que es muy rápido y muy fácil de hacer y sale lo que tú estás diciendo, alguien que se sirve un vaso de agua y se graba tomándose el vaso de agua y qué rica estuvo. Fin del video. Y para muchas personas que no tenían tampoco idea de qué subir o qué hacer, se encuentran con eso y puede que les llame la atención por lo simple que es o porque simplemente consideran que es algo que estuvo chistoso o que les causó gracia. Entonces es algo que tiene que ver mucho con los gustos y con las generaciones. Entonces, claro, en nuestra época, de los que tenemos ahorita 30 años, por ejemplo, el Chavo del 8 podía parecernos muy innovador y el Chavo tuvo muchas generaciones que alcanzó a llevarse por delante, que las tuvo ahí metidas como su público principal, pero puede que los niños de ahorita ya no vean tan interesante el Chavo porque no les llama la atención simplemente por un tema cultural o de pero sociedad. Conozco niñas que ven Betty la Fea, que se hizo en el 2000, 2001, y niñas que en esa época no habían nacido, niñas de 16 años, y les encanta Betty la Fea. Yo no sé qué pasa con Betty la Fea, que la repiten y sigue sigue segunda funcionando, parte, ¿no? sigue funcionando. Sí. Hay una segunda parte, ayer me mostraron una información ahí muy interesante. Vidas ACL. Bueno, yo quiero conocer a Sebastián, pero ¿Juli Gutiérrez conoce a Sebastián? Por supuesto que sí sé. Por supuesto que nos conocemos porque justamente por eso nos animamos a tener un proyecto juntos. No solamente un proyecto de vida, sino un proyecto empresarial, una opción de negocio. Digamos que ella es mercadóloga y publicista, ¿sí? Y yo soy comunicador social, periodista. Decidimos unir nuestros conocimientos para hacer nuestra empresa, pero al mismo tiempo nosotros no somos personas como que yo soy locutor y me quedo en ser locutor. Ella es mercadóloga y se queda en eso, sino que muchas veces pensamos a futuro en otras cosas, en otros proyectos que no tienen que ver con la locución, con el podcast, con la edición y la producción de contenidos. Entonces, por eso mismo, por dejarnos llevar y conocer nuestros gustos y eso, pues obviamente sí te puedo responder completamente seguro que sí me conoce y sí sabe muchos de mis miedos, de mis anhelos, de las cosas que uno como ser humano comparte principalmente con su pareja. ¿Cuántos tatuajes tiene Sebastián Martínez? Solamente uno. ¿Qué significan? Describámoslo, contémosle a la gente cómo es. Es una especie de rasguño que tengo en el brazo derecho. En su momento simplemente me gustó, pero cuando lo mandé a hacer, cuando me lo hice, le asigné pues cierto significado a cada una de las líneas. Entonces siempre las digo en un orden diferente, pero pues está la familia, está el amor, el trabajo y la cuarta la menciono como si fuera yo mismo, pero no pensando como en un tema de aquí me estoy representando a mí como ser humano, sino mis metas, mis sueños, todo lo que yo quisiera lograr. Okay. Y siempre las menciono en un orden diferente porque no está como tan Hablamos claro. Entonces de esto en esta entrevista, en esta Vidas ACL, para conocer la vida de Sebastián Martínez Millán. La familia, ¿cómo es la familia de Sebastián? ¿Qué tiene de especial la familia de Sebastián?
Digamos que mi familia tiene mucho que ver con la forma en que yo soy respecto a mi elección de carrera, ¿cierto? Mi papá es una persona que escuchaba mucha música, sigue escuchando mucha música, no solamente en radio, sino que también le gustaba comprar muchos cassettes, luego llega el CD y le gusta comprar muchos CDs, entonces él constantemente tiene música, pero yo soy de Bogotá, pero crecí en un pueblo que se llama Bituima, es acá en Cundinamarca. ¿Cerca? Eso digamos que es por la vía hacia Cambao, para no complicarnos, hacia la vía hacia el Tolima, saliendo por Facatativá. No es muy conocido, pero de cierta forma sí tiene su recorrido histórico, porque tiene como 487 años, si mal no estoy. Es uno de los municipios más antiguos que tiene el país. Y bueno, el caso es que yo llego a vivir allá cuando tengo 7 años y gran parte del entretenimiento que mi papá pone en el negocio, él tiene un almacén, es radio, porque todo el tiempo le gustaba tener música, pero empieza a poner mucha radio y yo empiezo pues a escuchar también. ¿Qué emisoras oye? Mucha radio. No te sabría decir porque, bueno, tengo presente Cristalina, que por eso me llamó la atención cuando se hizo la entrevista con Eduardo, que él fuera a la mesa, porque mi papá escuchaba mucho Cristalina. Por la zona en que estamos ubicados, llegaba más fácil esa emisora. Y las de AM, pues que sí llegaban, tenían su alcance hacia allá. Pero en su momento yo no le prestaba mayor atención al nombre de la emisora o al dial o algo así, porque yo simplemente me daba cuenta que mi papá las ponía a sonar y que la gente hablaba, eso me molestaba mucho y yo era como, ¿por qué hacen eso? Que empezaba a sonar la canción y el locutor la presentaba y estamos escuchando en este momento tal canción. Eso a mí me molestaba mucho y no entendía en su momento por qué lo hacían. Ya después de muchos años yo mismo llegué a hacerlo, presentando canciones, presentando música en radio. Y empezó pues a gustarme mucho por alguna razón todo este tema, pero no en la infancia, sino en la adolescencia. Cuando tenía como 14, 15 años, sí, ya lo recordé. Cuando tenía como 15 años yo me enfermé de sinusitis. Y tuve que estar mucho tiempo viniendo a Bogotá y estando como entre hospitalizado y en la casa de unos familiares. Entonces cuando llegaba de visita pues ellos tenían su televisor en su habitación o en la sala, pero cuando yo llegaba al cuarto donde me estaba quedando no tenía nada más que poner que un radio. Y ahí fue donde empecé a escuchar más y más radio y a darme cuenta que pues ahí estaba 40 Principales, que fue la emisora que más me gustó en su momento, y me casé con esa emisora prácticamente, que era la única que escuchaba en mi adolescencia. Los 40 Principales, la cadena de radio joven más grande del mundo. La radio de los éxitos. La radio de los éxitos. Donde tú cuentas. Entonces ahí está toda la influencia de la música y de las emisoras que escuchaba mi papá. Mi mamá no era tanto de radio, ella era más que todo de televisión, pero en las noches, porque ella también trabajaba mucho en las mañanas y en las noches veía televisión. Vidas ACL. Cuando estamos hablando de la familia, yo siento que no me habla mucho como de hermanos. Tengo un hermano. ¿Por qué no lo nombró? Porque es menor. Entonces, Okay. Pero igual, a pesar de que no lo mencioné, él es parte importante, digamos, de mi tiempo escuchando radio. Okay. Porque resulta que había un programa en los 40 Principales que se llamaba Insomnia, Mitos y Leyendas. Claro. Y era un programa de terror. Y como era de terror, y yo igual ya tenía 15, 14 años, de todas formas me daba mucho miedo. Y yo lo convencía a él, que él es menor que yo, 6, 7 años, lo convencía de que se fuera a la habitación conmigo y escuchara el programa conmigo. Y ya estando él ahí, pues ya como que comentábamos lo que pasaba. Y me acompañaba para el miedo. Y me acompañaba para el miedo. Y lo gracioso es que muchas veces yo me asustaba y le decía, ¿sí escuchó lo que dijeron? Y él ya se había dormido. Porque el programa empezaba sobre las 9 de la noche. Ok. Entonces, él después de un rato ya se quedaba dormido. ¿Cómo se llama él? Dubán. Y yo llegaba y le decía, ¿sí escuchó lo que contaron? Y lo volteaba a mirar y estaba dormido. Y yo, no, ¿y ahora yo qué hago? Y me quedaba a escuchar el programa completo, a pesar de que él ya se había dormido, pues porque tenía curiosidad de saber qué pasaba. Si usted dejara de existir, ¿cómo le gustaría que lo recordara a su familia?
como un luchador, como un hombre tímido, como un hombre intransigente, como un hombre divertido? Divertido siento que es como lo que más me gustaría que me recordaran, ¿cierto? Yo por fortuna tuve una infancia y una adolescencia tranquila. Por ejemplo, económicamente a mi familia nunca le faltó nada, a mí no me faltó mayor cosa, mis papás me ayudaron bastante. Entonces no tuve como alguna batalla fuerte que pasar como adolescente, que es algo que yo agradezco grandísimamente porque siento que mucha gente tiene muchas historias que contar de adolescencias o infancias terribles. Entonces yo vengo a enfrentarme a la vida ya un poco más grande cuando llego a vivir aquí solo a Bogotá y me empiezo a dar cuenta de un montón de cosas que nunca había procesado. Buscar mi primer trabajo, sí, todas estas cosas. Mi primer trabajo es en un parque de diversiones. Y darme cuenta pues para qué y cómo funciona el dinero, todo esto. Entonces yo siempre fui muy consciente cuando mi mamá me mandaba la plata para el mes, que yo decía, no me puedo ir a tomar, no me puedo ir a gastar todo esto porque sé que no es mucho. Pero hasta que ya empiezo a ganármela yo mismo me doy cuenta que pues evidentemente es muy complicado ser un adulto. Okay. ¿Y le gusta ser adulto? Sí, ser adulto es chévere, es divertido, pero digamos que de cierto punto hacia acá yo siento que los adultos ya no quieren ser aburridos, digámoslo así. Uno como adulto sí tiene sus responsabilidades con sus facturas, con sus arriendos, con su estilo de vida, alimentarse, poder estar bien, pero digamos que uno ya no quiere aguantarse cosas de antes, llamémoslo así, como un jefe intenso, un jefe que no valora el trabajo, o por ejemplo... Alguien que lo grite a uno, que sí, le diga inepto. Sí, exacto. Eso ya no se ve, o sea, o si se ve, está mandado a recoger. Los adultos de hoy en día, por ejemplo, ya no nos preocupamos tanto por el futuro, sino el futuro cercano, ¿cierto? El futuro del siguiente año, 2, 3 años o algo así. Entonces la gente de antes, al ser adulta, se negaba a muchas cosas porque no, ¿cómo nos vamos a gastar esta plata en un viaje si qué tal se necesite para... La cuota inicial para comprar el lote y para hacer la casa. Exacto, entonces... La percepción o el concepto de ser adulto es distinto dependiendo de la generación y hoy en día pues ha cambiado mucho. No quieren tener hijos, exacto, no quieren comprar carro. Por ejemplo, no quieren comprar apartamento. Yo quisiera poder en algún momento, con Juliana lo hemos hablado muchas veces, tener una casa rodante o adaptar un camper, adaptar algo para viajar por el país, por Latinoamérica o algo así. Pero en mi cabeza está, pero igual yo necesito un estudio de grabación, yo necesito estar en un lugar como asentado para estar... Yo le presto el de la ACL. Entonces son cosas que uno, a pesar de que es un adulto con ideas muy libres, llamémosle así, o muy de hoy en día, de todas formas uno sí piensa en qué va a pasar a futuro y se da cuenta de todas esas cosas. Hablemos del amor rápidamente. ¿Cuántas veces se ha enamorado? Yo creo que varias. Porque lo que pasa es que el concepto del amor es muy distinto al que maneja todo el mundo. Hay personas que dicen que uno solo se debe enamorar una vez o solo se enamora una vez y que las anteriores en realidad no fue amor. Yo creo que sí se puede enamorar uno de distintas personas. Entonces técnicamente podría haber estado enamorado unas 7 veces, más o menos. ¿Sí? ¿Y hoy qué lo enamora de su pareja? ¿Qué me enamora? 2 cosas, ya, me quedan 2 minutos. Su inteligencia, su inteligencia me enamora mucho y la forma en que me trata. Son las 2 cosas que ¿Cómo más... lo trata? Me trata fuerte cuando tiene que ser fuerte, cuando yo no quiero razonar en algo que en realidad no es como que ella tiene que tener la razón, sino son cosas que por lógica tienen que ser así, pero también me trata con mucho respeto y mucho amor. Entonces, ese tipo de trato me gusta mucho. ¿Quién más lo conoce a usted de verdad? ¿Cuánta gente lo conoce? Yo creo que muy poquitas. Sí, yo creo que es muy difícil decir personas que Juli, me conozcan. me quedan 2 cupos. De pronto, porque vivió conmigo mi hermano, me conozca. Juan, el que se duerme en los programas de terror. Sí. Okay. Y
Mira que de mi familia no mucho, porque muchas veces para evitar de pronto roces o que no entiendan la forma de uno de ver el mundo, no me complico con discutir con ellos, ¿sí? Okay. Pero sí siento que mi mamá me puede conocer un poco mejor que cualquier otra persona de la familia. ¿Qué le gustaría que la gente que escuche este radio podcast ACL sepa usted? ¿Qué le gustaría que la gente supiera usted hoy? Que cuando se acabe esto en 2 minuticos digan, oiga, yo no sabía que este tipo, ¿qué? Pues me gustaría que supieran que, y esto todo el mundo lo debería tener claro, uno muchas veces se crea una idea de lo que quiere hacer en la vida y la vida se la va cambiando conforme va pasando el tiempo. Mi meta principal cuando empecé a estudiar comunicación social era trabajar en radio y puntualmente era trabajar en 40 principales, porque como te digo, era la emisora que yo más quería, cambió mucho últimamente. Pero no, la vida me fue llevando por otro lado. A pesar de que no logré entrar a los 40, sí empecé a buscar trabajos en radio comunitaria. Entonces ahí me di cuenta que yo podía hacer muchas cosas con mi voz sin necesidad de estar amarrado a un mismo lugar. Entonces luego conozco el doblaje, estudié doblaje y a pesar de que no lo ejerzo hoy en día, lo estudié porque es algo que me gusta mucho, me gusta muchísimo el doblaje. Luego estudié, pues ahí mismo aprendo de locución comercial y empiezo a ejercer locución comercial. Entonces siento que eso es lo que quisiera como que supieran, que uno llega a la producción de podcast no por casualidad, sino por una serie de cosas que le van pasando en la vida y que como hoy en día estoy haciendo podcast, puede que mañana esté haciendo otra cosa. Sebastián Martínez Millán es el director y creador de La Pauta Smart. Bueno, le voy a decir una palabra, me dice lo primero que se le ocurre. Listo. Que se le ocurra. ¿Listo? Tiempo. Corto. Doblaje. Pasión. Meta. Crecimiento. Sueño. La pauta. Moto. Libertad. Viento. Frescura. Emisora. Patrimonio. Radio. Motivación. Podcast. Futuro. Mujer. Complemento. Hijos. No vendrán. Voz. Talento. Pausa. Necesarias. Rock. Energía. Sebastián Martínez. Locutor. Dios. Indiferente. Bueno, mi querido Sebas, esta es una idea original para Radio Podcast ACL, Vidas ACL, hoy con un hombre encantador, lleno de cosas que contar. Aquí transmitiéndolo desde la sala Mobile Wall, la sala Mobile Wall que es de verdad una maravilla, y con todo el patrocinio de Tula Mix, los micrófonos que nos permiten tener un audio capturado de la mejor manera, un audio capturado perfecto. Pregúnteme algo. A mí nadie me pregunta nada. Sí. Me quedan 20 segundos. Chanfle. Es que siento que generalmente te preguntan cosas relacionadas con tu profesión y con tu forma de ser, con tu arrolladora forma de ser. Okay. Entonces, hablemos de alguna mascota. ¿Cómo se llamó tu primer mascota? Se llamaba Siripo. Fue un perro que era una mezcla entre un boxer y una perrita criolla y me lo regalaron y fue un gran amor que tuve. Siripo me acompañó en mi adolescencia. Salíamos en una bicicleta Monarch con el Siripo y fuimos muy, muy felices. Como también fui muy feliz de tener a Sebastián Martínez Millán, a toda la gente de La Pauta Smart en esto que se llama Vidas ACL desde Radio Podcast ACL. Muchas gracias, Dani. ¡Adela! ¿Cómo te sentiste? Bien, súper bien, sí. Charladito, rico. Vidas ACL, un podcast original de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Escúchanos en Spotify y YouTube. Presentador, Daniel Rincón. En la producción, Sebastián Martínez y Juliana Gutiérrez. Este podcast es una producción de La Pauta Smart, grabado en la sala Mobile Wall de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Con el apoyo de Live Business Group, Mobile Wall y La Pauta Smart. Síguenos en @ACL Colombia, @Daniel Rincón 13, @La Pauta Smart.